Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tus clases de física virtuales. El día de hoy vamos a explicar la última tabla que estaba en tu ficha teórica. Si te acuerdas, en tu ficha teórica había una tabla que hablaba sobre los análisis dimensionales y había muchas letras, M, L, T y todos. Y te había dicho que te lo iba a explicar. Pues ahora vamos a proceder a hacer eso. ¿Sí? Lo primero que hay que saber es que esta es la parte de la física donde hay que usar cosas de memoria, ¿sí? Y eso es lo que lo hace complicado. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a explicar algunas cosas prácticas como para que no tengas que memorizar tanto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando tú practicas esto unas veces, ya lo sabes, ya no tienes que recurrir a tu memoria. Entonces vamos a explicarte primero la primera parte, que es la parte de cómo sacas el análisis dimensional de las magnitudes derivadas. Son 18 según tu lista. Ahora, ¿son muy difíciles de hacer? Pues no. Solo hay que acordarse algunas cosas bien básicas, ¿ya? Empezamos. Nos piden el análisis dimensional del área. ¿Qué hay que acordarse del área? Su unidad. ¿Cuál es su unidad? Metros cuadrados. Y yo voy a escribir a propósito, recuerda que este corchete significa análisis dimensional, voy a escribir así. El análisis dimensional del área es metro por metro, ¿sí? Que es metro cuadrado, ¿sí? Ahora el metro es una longitud, pongo su análisis dimensional por la longitud. ¿Y esto que me va a dar? L cuadrado. Y esto es simplemente nuestro análisis dimensional del área. Así de simple. ¿De dónde lo estoy sacando? Lo estoy sacando de las unidades, ¿sí? Lo estoy sacando de las unidades que tiene, pues, el área. Ahora vamos a hacer el segundo, el del volumen. El volumen sabemos que es m al cubo su unidad, ¿sí? Metros cúbicos. Por lo tanto, vamos a poner así, m por m por m. Lo mismo sería acá su análisis dimensional de la m, L, L y L. Y al final, ¿esto qué sería? L al cubo. Así de simple. Ya está. Entonces ya tenemos el análisis dimensional del volumen, L cubo. ¿Sí? Si te das cuenta, es como este es m cuadrado, este es L cuadrado, ¿no? Contra simple. M cubo, L cubo. Y ahora vamos con el de velocidad. Ahora, la velocidad es metros por segundo. Sabemos que el metro es una longitud y el segundo es tiempo, ¿sí? Si nosotros ponemos las unidades metros por segundo, vamos a aplicar el análisis dimensional. El m que es longitud y el segundo que es t. Y así debería quedar. Pero nos piden que nunca se deje como división, sino que siempre debe quedar como multiplicación. Entonces, si el t sube, sería t a la menos 1. Y ya tenemos acá resuelto el otro. Lt menos 1, el de velocidad. Ahora vamos a hacer de forma similar el de aceleración. Aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sería metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto qué nos va a dar como análisis dimensional? M es L de longitud y T es tiempo al cuadrado. Entonces cuando resolvamos esto es LT menos 2. Y así de simple. Ahora vamos a ir con la fuerza. Ahora viene algo ya diferente. ¿Qué es lo que vamos a tener que en cuenta? Como vamos a hablar de fuerza, la fuerza, su unidad es el newton, pero el newton es un poco difícil sacar cuál de estas cosas pertenece. Recuerda que hemos dicho que las que vamos a usar de todas las magnitudes fundamentales de las 7 son las tres primeras, sobre todo esas tres. Masa, ¿sí? Longitud y tiempo. Masa se simboliza con M mayúscula, longitud con L y tiempo con T. Por lo tanto, estas son las que están saliendo los análisis dimensional con esas letras. Ahora, la fuerza dice que es masa por aceleración, la fórmula. Entonces, si yo pongo esta fórmula, acá la escribo, y aplico el análisis dimensional a cada uno, acá ya hay que hacerlo porque estos ya son magnitudes, ya no son unidades. Hay que tener en cuenta que esta unidad es esta m es la m de metros, ¿sí? Pero esta m es la m de masa, ¿sí? Ahí lo escribo igual, pero son diferentes, ¿sí? ¿Cómo sería esto? La m es masa, masa, ¿sí? M mayúscula. Pero la aceleración ya lo hemos sacado antes, es LT menos 2. Y listo, ya está.
Ahora, el del trabajo, su fórmula es trabajo es fuerza por distancia. Entonces acá tengo el análisis dimensional de la fuerza por el de la distancia. Ahora yo te pregunto, ¿la fuerza ya la habíamos sacado antes? Sí, mlt a la menos 2. Y la distancia es una longitud, lo podemos medir en metros, por tanto L. Junto a esto me va a quedar ml cuadrado t menos 2. Y listo. Seguimos con la potencia, si te das cuenta, usamos el anterior, usamos el anterior, usamos el anterior, así funciona. ¿Sí? Vamos a el de potencia. En el caso de potencia tenemos así. Trabajo sobre tiempo, dice su fórmula. Entonces la pongo acá. Trabajo sobre tiempo. ¿Sí? Entonces voy a hallar el análisis dimensional del trabajo. Pero ya lo tengo, acá está. Entonces escribo tal cual. ml cuadrado t menos 2. Sobre t de tiempo. Así. Pero esta t cuando suba va a subir como una t negativa. Voy a hacer acá paso por paso. ml cuadrado t a la menos 2 por t a la menos 1. Y de acá que me va a salir como respuesta ml cuadrado t a la menos 3. Y ya tengo el análisis dimensional de la potencia. ¿Sí? El análisis dimensional de la potencia. Ahora viene uno que es bien fácil. Viene el de la energía. Pero la energía se mide en joules. Y esto es importante saberlo. Porque el trabajo también se mide en joules. Como los dos tienen la misma unidad, entonces tienen el mismo análisis dimensional. ¿Cuál es el análisis dimensional de la energía? ml cuadrado t a la menos 2. ml al cuadrado t a la menos 2. Ahí está. Seguimos ahora con la número 9. Tenemos la de densidad. La densidad dice que es masa sobre volumen. Ponemos masa sobre volumen. Acá lo vamos a escribir para que no te vayas a confundir con las que hemos escrito en otros. ¿Sí? Lo ponemos así. Masa sobre volumen. Y reemplazo. La masa sé que es M mayúscula. Y el volumen que es L al cubo. Que lo habíamos hecho acá arriba. Entonces lo único que hago es el L cubo. Lo subo. ML a la menos 3. Listo. Vamos al siguiente. Vamos a presión. Mira cómo se va llenando toda la tabla, ¿sí? Vamos a presión. Presión es fuerza sobre área. Lo pongo así. Fuerza sobre área. ¿Sí? Fuerza sobre área. Ahora la fuerza ya la habíamos sacado antes. Era MLT a la menos 2. Pongo MLT a la menos 2. Y el área que era L al cuadrado. Así de sencillo. Este va a subir. Entonces sería ML a la 1, que es este de acá, L a la menos 2, T a la menos 2. ¿Y cómo nos quedaría esto? ML1 menos 2, menos 1, T a la menos 2. Recuerda que acá usamos reglas básicas de teoría de exponentes, ¿no? Si están multiplicando suman y si están dividiendo restan los exponentes. Ahora este es recontra fácil, periodo. Periodo se mide en segundos, entonces su análisis dimensional es simplemente T. La frecuencia se mide en hertz. Pero el hertz tiene una peculiaridad. El hertz es la inversa del segundo. O sea que la frecuencia sería 1 sobre t. Y esto terminaría como t a la menos 1. Listo. T a la menos 1. Mira, ahí tenemos varios de nuestros análisis dimensionales. No son tan difíciles de hacer. Ahora viene uno que es un poquito más complejo. La capacidad calorífica. La capacidad calorífica tiene calor sobre variación de temperatura. Ahora, recordemos las reglas del análisis dimensional. Son dos. La primera regla dice que no existe sumas y restas. Y la segunda regla dice que todo el análisis dimensional de todo operador, número, constante vale 1. Ahora, la variación de temperatura, si te acuerdas que ya lo hemos explicado alguna vez en otros años, siempre es una resta, ¿no? Es T final menos T inicial. Entonces, cuando hagamos el análisis dimensional, es como que esta variación no existe. ¿Sí? Solo nos quedaría calor sobre tiempo. Calor sobre tiempo. ¿Sí? Lo vamos a explicar acá con mucho detalle este ejercicio para que te des cuenta. Mira, pongo análisis dimensional de esto es igual a calor, pero la variación de temperatura siempre es final menos inicial. Pero hemos dicho que no existe restas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Esto tendría que ponérsele un igual acá. Entonces, si se le pone un igual, esto no tiene mucho sentido matemático.
Pero si esto es igual a esto, podríamos decir entonces que la capacidad es igual al calor sobre la temperatura. Puedo ponerle final o inicial. Al final de cuentas, lo que importa en el análisis dimensional son las unidades, no importan los números. Entonces quedaría así. Y aplicamos análisis dimensional. Cuando apliquemos el análisis dimensional, recuerda, siempre se ponen estos corchetitos que estoy poniendo acá. Hazlo, no te pases ese paso. Y el calor, tú dirás, ¿ahora qué hago? En ninguno de estos he hecho calor. Acá viene una cosa fácil. El calor también está en joules. Y como está en joules, tiene lo mismo que la energía y lo mismo que el trabajo. Tiene el mismo análisis dimensional. ¿Y cuál era? El análisis dimensional de eso era ml al cuadrado t a la menos 2. Y acá estamos, mira. ¿Sí? Ahí estamos. Tenemos el calor, tenemos la variación, tenemos esto y ponemos el calor. El calor es igual que el otro. ml cuadrado t menos 2. Pero acá viene una cosa bien particular, temperatura. Esto no es tiempo, es temperatura. Ahora, la temperatura es una de las magnitudes fundamentales. Tiene un símbolo, su símbolo es el teta. Si te acuerdas si revisas la lista, son 7 magnitudes fundamentales y una de ellas es la temperatura. Por eso su símbolo es teta. Y lo único que tenemos que hacer es hacerlo subir como ml cuadrado t menos 2 y el teta a la menos 1. Y este sería el análisis dimensional de la capacidad calorífica. Nos falta el de iluminación. El de iluminación es bien sencillo. El de iluminación es intensidad luminosa sobre distancia. ¿Sí? Lo vamos a escribir acá. Este es el símbolo de iluminación. Iluminación. ¿Ya? Ay, estoy mal. Perdón. Este es iluminación. Y esto es igual a intensidad luminosa. Intensidad luminosa sobre distancia. Ahora, si le aplicamos análisis dimensional a esto, recordamos, la intensidad luminosa también es una magnitud fundamental. Como es una magnitud fundamental, su símbolo es J. Tendrías que revisar tu tabla. Y la distancia, su símbolo es L. Entonces, cuando lo ponga J por L a la menos... Ay, me quiere pintar ya el lapicero. L a la menos 1. Y ya está. Este es el análisis dimensional de la iluminación. Finalmente, faltan los últimos 4, los hacemos rápido. El de la capacidad eléctrica, ese es el más complicado de todos. De este, si lo miras acá, te vas a dar cuenta que tiene muchas cosas complejas. Solo te lo voy a explicar, ¿sí? De estos 18, cuando te tome tu pasito, no tienes que aprendértelos de memoria los 18, pero por lo menos tienes que saber 14. Los más difíciles son de capacidad eléctrica y capacidad calorífica, iluminación y posiblemente el de carga eléctrica también. Esos son los más difíciles que pueden haber porque no usan las magnitudes fundamentales LMT, sino usan las otras magnitudes fundamentales que hemos estado hablando. Entonces, la capacidad eléctrica, ¿te acuerdas? Esto lo vimos el año pasado. Capacidad eléctrica era igual al COP, ¿no? Capacidad, carga sobre volumen. Ahora, la carga eléctrica tiene pues un análisis dimensional I por T, ¿sí? Esta es intensidad eléctrica por tiempo, ¿sí? Este es ya su análisis dimensional que en un momento te lo voy a explicar. Y la tensión o voltaje, este sí es complicado, tiene todo este análisis dimensional que ves acá, complicado. Lo único que estoy haciendo es subir todos estos exponentes arriba y me va a salir que la capacidad eléctrica, su análisis dimensional es m-1, l-2, t a la 4 y a la 2. Este sí es complicado, ¿sí? Solo necesitas, es como para que lo conozcas, no necesariamente como para que le memorices. No se usa tampoco mucho en los ejercicios. Velocidad angular. La velocidad angular está en radianes sobre segundo. Y acá viene una cosa, esta es su unidad de la velocidad angular. Los radianes son unidades auxiliares, pero cuando tú le aplicas análisis dimensional es como que valieran 1. Por lo tanto, si yo le aplico el análisis dimensional a estas unidades del radian sobre segundo, el segundo sé que es tiempo, no va a haber problema, pero el radian, como te dije, como es una magnitud auxiliar, se cuenta como si fuera 1. O sea que mi análisis dimensional sería así. Como este segundo sería t y al final me quedaría t a la menos 1.
Nada más. Y en el caso de la frecuencia angular, que es muy parecido, también sería radián sobre segundo al cuadrado, y le aplico el análisis dimensional y me saldría 1 sobre t al cuadrado. Y esto también se elimina porque es 1. ¿Sí? Y así t a la menos 2. Ahora, esto pasa porque estas son unidades que auxiliares. Recuerda, unidades que auxiliares. Las unidades auxiliares no tienen análisis dimensional. Esa es una cosita importante que hay que saberlo. Anótatelo en tu post-it, te lo voy a tomar en tu examen. ¿Sí? Finalmente, la carga eléctrica. La carga eléctrica es I por T, la fórmula. Entonces, en la carga eléctrica, cuando yo quiero hallar su análisis dimensional, I es de corriente eléctrica y T es de tiempo. Y lo único que hago es aplicar el análisis dimensional. Pero la corriente eléctrica también es una magnitud fundamental, por lo tanto vale solo I. Y el T también es otra magnitud fundamental, por lo tanto solo vale T. Y ya está. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer con respecto de nuestro video de magnitudes derivadas. Si tienes preguntas, no olvides de hacerlas, ¿sí? Porque son bastantes cosas que tenemos que hablar, ¿sí? Y tiene bastantes cosas que explicar. Eso es todo por cuanto a este video. Nos vemos. Chao.